El crimen organizado y las economías criminales rentables no ha desaparecido en Ecuador, sino la violencia común que ha declinado por efecto de la presencia de militares y policías en territorio. La ola común de criminalidad y violencia reducida es más fácil vender políticamente para ganar una consulta popular que acabar con la criminalidad y violencia que se tomó las estructuras del Estado, de la que no hay resultado. Ni siquiera de que se está topando solo a la base social, que serían estos pandilleros que andan con los revólveres, las pistolas o las escopetas en sus casas. Me parece que el problema es de no entender el fenómeno y de no tomar las decisiones a tiempo. Demos dos ejemplos importantes. Hace años ya teníamos un consejo que regulaba la política criminal. Pero sin embargo, el año anterior, en marzo del año anterior, se volvió a introducir a través de una reforma legal aprobada por la Asamblea la necesidad de crear un Consejo de Política Criminal, en donde están varias entidades que determinen todo un conjunto de medidas que compongan una política criminal. Ese conjunto de medidas pasan por prevenir, por reprimir, por investigar y por último, el último resultado, por privar de libertad si fuese necesario. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en cambio en el gobierno del presidente Noboa? Una desesperada búsqueda por resolver lo que pasa en el resultado del proceso de política criminal, por resolver el problema de las cárceles. ¿Cómo? Ofreciendo traer dos cárceles más, ofreciendo traer una barcaza para llevar a los presos de allá. Y la respuesta militarizada del conflicto armado lo único que está haciendo es multiplicando los detenidos. Entonces, fíjense en cómo estamos preocupados del último paso, pero no estamos pensando en ninguno de los pasos anteriores. ¿Esto qué significa? Significa que aunque existen verbalmente, retóricamente, intenciones por mejorar, por ejemplo, el control de la UAFE, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, que ha sido totalmente abandonada en los últimos años, aunque existe esa voluntad, si esa voluntad no está atada, coordinada con todo lo que es un diseño de política criminal en el país, es difícil que avancemos. Y por otra parte, el gran problema del narcotráfico, que es la transportación y la exportación de cocaína desde el Ecuador, tiene también que ver mucho con la ausencia de una política de drogas en el país. Entonces, tampoco estamos viendo que se camine en ese sentido. ¿Por qué? Porque en el escenario de una guerra, como es el escenario que han pintado los generales que dirigen el gobierno, en el escenario de una guerra, la única estrategia viable es neutralizar al enemigo. Y por eso lo que intentan es ablandar a palazos o a garrotazos a los muchachos con espíritu terrorista, según los militares, para poder vencerle y derrotarle a un enemigo que evidentemente no está ahí. Está en los flujos económico-financieros que siguen contaminando la economía formal del Ecuador, la economía financiera, a vista y paciencia de quienes salen en televisión a hablarnos de éxito con estas cifras muy poco creíbles. Pero desde el punto de vista de resolver el problema de crimen organizado en el país, creo que hay mucho todavía por esperar y me parece que esta medida evidentemente no va a ser suficiente. Porque una de las cosas que he venido insistiendo, sobre todo en estas últimas semanas, es que los ecuatorianos tenemos que distinguir claramente el fenómeno de la violencia criminal respecto a las economías criminales. El que no exista una frecuente y visible violencia criminal no quiere decir que no existan economías criminales rentables que incluso estén expandiéndose. Y al revés, si es que ahora vemos que la violencia criminal va a ir declinando por efecto de la presencia militar en las calles, eso no quiere decir que también las economías ilícitas van a ir contrayéndose y desapareciendo por la simple presencia de los militares. Y esta diferencia, este matiz en estos dos fenómenos es clave para dimensionar lo que está buscando el gobierno de lo que estamos buscando los ecuatorianos. Porque me parece que la mayoría de los ecuatorianos queremos que termine esta ola de criminalidad que se ha tomado las estructuras incluso del Estado y no solo que disminuya la violencia. Pero lamentablemente este primer factor, la disminución de la violencia, es electoral y políticamente mucho más fácil de vender.